Ustedes saben, el domingo 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, habrá 2 plebiscitos. Y en uno de ellos se someterá a votación una reforma constitucional que habilita los allanamientos nocturnos en hogares. La iniciativa, impulsada por el senador Carlos Cammi del Partido Nacional y apoyada por todos los partidos de la coalición de gobierno, elimina una prohibición que está incluida en nuestra Carta Magna desde 1830. ¿Qué dice ese artículo, el artículo 11, que dice hoy? El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. La papeleta que se pondrá a consideración el domingo 27 propone esta otra redacción. Dice: el hogar es un sagrado inviolable, nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. O sea, desaparecen las referencias a la noche. El objetivo principal de los promotores de esta reforma es mejorar el combate al narcotráfico, contando con una herramienta adicional para desarticular bocas de venta de drogas que funcionan en horario nocturno. Pero el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales señalan que por este camino no se logrará un cambio significativo en seguridad pública y sin embargo se habrá recortado una garantía importante. Acá en Perspectiva ya hemos realizado entrevistas con voceros a favor y en contra de esta iniciativa. Hoy culminamos el abordaje con un debate. Les presento a quienes nos acompañan. Denise Legrand, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Denise es coordinadora de Nada Crece en la Sombra, un programa socioeducativo y de salud en cárceles. Pero además en este asunto resulta que esta organización se ha pronunciado en contra, ¿verdad? Sí. Bien. Por otro lado está con nosotros Pablo Caffarelli. Buen día, Pablo. Buen día, ¿cómo están? Abogado, asesor del Partido Nacional, ha estado participando en varias charlas a favor de esta reforma, junto a Patricia Rodríguez, ¿no?, la expresidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, que a su vez milita junto con Álvaro Delgado. Así es, correcto. Bueno, gracias a los dos por aceptar la invitación. Vamos a empezar. Antes, 2 palabras sobre las reglas. Vamos a manejar tiempos. En cada pregunta, cada uno de los invitados tendrá 3 minutos para exponer y luego quedará habilitado 1 minuto extra para cada uno para la réplica. De todos modos, lo veníamos charlando con ellos antes de empezar. Capaz que la fórmula es menos rígida que esto, capaz que el intercambio se da de manera un poco más fluida. Bueno, ya iremos viendo. Empezamos. Entonces, les planteo la primera pregunta. ¿Por qué se opta por quitar una garantía constitucional? Va efectivamente para el doctor Caffarelli. Bien, esta garantía sigue efectivamente desde la Constitución de 1830, primera Constitución del Uruguay, que se establecía su artículo 135, con la pequeña diferencia que hablaba de la casa del ciudadano y no el hogar. La figura de el hogar es un sagrado inviolable, etcétera, viene de la Constitución de 1918, igualmente hace más de 100 años, y permanece la redacción incambiada hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Hay que ver el origen de eso. El origen de eso fue, el Uruguay recién nacía, el Uruguay venía de monarquías española, portuguesa, y esas monarquías siempre cuando se dieron en América Latina, se daba la vulneración de los derechos de las personas, se ingresaban en el hogar sin orden de nadie, para cualquier motivo, ahí sí se exponía a la familia y demás, y bueno, entonces la primera Carta Magna intentó darle las garantías al recién nacido ciudadano uruguayo, diciendo, no se puede entrar en la casa sin orden del juez y de noche sin el permiso del jefe de familia, que es una figura que ya se empezó a manejar desde allí. Eso, bueno, 1930, 100 años, hicimos el centenario, salimos campeón del mundo. 2030 vamos a tener el partido inaugural de la Copa del Mundo, no sé si vamos a salir campeón del mundo, pero seguimos teniendo esa misma cuestión sin modificar, algo que sí hicieron todos los demás países. Solamente hay 3 países que no lo hicieron junto con el Uruguay, Cabo Verde, Mozambique y Guatemala. Son todos países que en un índice de desarrollo están muy por debajo de lo que es el Uruguay y muy por debajo de lo que es mismo América Latina también tomándola, porque algunos son de África directamente y el único que es americano está muy lejos de lo que es el desarrollo del Uruguay. ¿Qué estamos pasando con herramientas similares en el derecho penal en este sentido? Por ejemplo, la legítima defensa. La legítima defensa, Código de 1933, también preveía que uno podía defenderse dentro de su hogar en la noche
y bueno, y podía tener esa protección de no ser procesado por homicidio, o sea, que valga el cambio de vida por la vida. Después, ya en el código del año 2000 y en la redacción actual, eso referencia a la noche se quitó. Yo puedo defender mi vida en mi casa a cualquier hora, de día o de noche. Porque ¿qué pasa? En el día, ahora, con la luz, con la tecnología, con todo lo que hay, ya el día y la noche, como decía Gustavo Bordes el otro día en el Paraninfo de la universidad, que es el grado 4 en Derecho Penal, el día y la noche ahora, hoy por hoy, es lo mismo. Ya no, esa distinción y ese miedo a la noche es algo que se viene del pasado y que ya hoy tenemos que actualizarnos, y todos los países del mundo lo vienen haciendo. Ya no podemos seguir diciendo que la noche sea un cuco y sea una diferencia trascendental con el día, sino que si yo puedo defender mi vida, que es el valor fundamental, artículo 7 de la Constitución, ¿cómo no voy a poder defender otros derechos fundamentales que también se ponen en riesgo, por ejemplo, con el narcotráfico, que si es la vida, es la seguridad de las personas, es obviamente situaciones también de riesgo de uso de armas de fuego, etcétera? ¿Cómo no lo voy a poder hacer también en el día, como ya se puede, o en la noche, que en la noche ya se puede en otras dependencias que no son hogares, como galpones, etcétera, pero poder hacerlo también cuando se esconden en hogares? Denise, ¿no te convence ese argumento? Creo que hay varias cosas para analizar. El primero me parece el para qué, ¿no? ¿En pos de qué? En pos de mejorar la seguridad pública, bueno, no parecería ser que los allanamientos nocturnos sean una herramienta para mejorar la seguridad pública. ¿Por qué? Ya los allanamientos de por sí no se usan en demasía para lo que son los delitos de tráfico de estupefacientes. Menos de 3 de cada 10 allanamientos son efectivamente para la persecución de delitos de estupefacientes, como salió hoy en una nota en La Diaria, en base a un pedido de informes de los últimos 4 años. Ahí está, su pedido de informes de 2020 hasta este mismo. Hasta este año, hasta septiembre de este 2024. Año. Exacto. Eso es lo primero a considerar. ¿En pos de qué? Para mejorar la seguridad pública, bueno, es una discusión. La seguridad, además, tendríamos que ver cuánto efectivamente mejoran este tipo de herramientas. Es una herramienta más de un crisol muy amplio que se debe considerar y que se debe considerar por fuera de los tiempos electorales, porque si no pasan este tipo de cosas. Empiezan a hacer algunas cuestiones que son rehenes, que son herramientas que bien podrían ser utilizadas en algún momento con una determinada reglamentación. Hay que considerar todas las herramientas posibles, pero ver a qué se apunta. Este tipo de herramientas apunta directamente al microtráfico. El microtráfico no es el punto más fuerte del mercado de drogas, no estoy diciendo una novedad claramente con esto. Todo lo que tiene que ver con los depósitos, como bien decía el compañero, ya se pueden allanar en la noche. La noche trae consigo algunos riesgos, y me quedo con unas palabras que decía Martín Fernández, abogado de IEL Sur y profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, que él planteaba algo así como esta discusión de que porque en 1830 se estableció una garantía, nosotros tenemos que pensar en quitarla porque estamos llegando a 200 años después. Y es una discusión muy interesante pensar en por qué tenemos que quitar garantías, como si el día de mañana, Martín decía, si deberíamos quitar garantías, por ejemplo, a lo que es la declaración de una persona privada de libertad y torturarlo para que declare. ¿Por qué? Si es una garantía que se estableció hace muchísimos años. Podemos discutir en base a que las garantías deben ser quitadas porque los tiempos avanzan, pero las garantías también deben avanzar. Y hay que considerar finalmente una cuestión que tiene que ver con que las bocas de venta de drogas, como las conocemos en los barrios, como se conocen en algunos barrios en particular de Montevideo que están establecidos, podemos decir la Ciudad Vieja, el Cordón, la Comercial, Parque Rodó, que hay determinadas zonas que están muy calientes en cuestión de bocas de venta de drogas y las personas pueden ver esa imagen, también son lugares de vivienda. Son lugares que se les dice de achique, pero en general lo que no nos damos cuenta es que la gente también vive en esa precariedad, y esa es la dificultad, que además es una cuestión, es un mercado que se mueve durante las 24 horas del día y mucho más de día, porque hay mucho más movimiento alrededor para poder generar la compra de la venta del estupefaciente. Para completar tu respuesta, me queda la duda de por qué es importante, a partir del razonamiento que hacías, esta garantía relativa a la noche, porque de eso hablaba hace un rato Caffarelli, ¿no? Como que ya hoy no existiría diferencia entre la noche y el día. Existen diferencias entre la noche y el día, por supuesto que sí. La nocturnidad implica mayores riesgos tanto para las personas que intervienen, como es la policía, como las personas que están en los lugares que pueden ser allanados. No solamente las personas que están alrededor, que siempre están en un riesgo, sino las personas que directamente están en los lugares, que además también se van a armar
en respuesta, que además también conocen el territorio, son los locatarios y pueden estar también están generando estrategias para de alguna manera responder a ese posible ingreso de una policía que va a entrar de alguna manera desprotegida, porque más allá de los equipamientos que se hablen, los chalecos antibalas no son una garantía para los policías, los equipamientos que hay actualmente, por más que se me sigan mejorando, van a estar en riesgo las personas que trabajen en esto, y ahí vuelvo a esta discusión de, me llama mucho la atención cómo en seguridad el sistema político, la clase política discute en tiempos electorales cuando son otros los que van a poner el cuerpo. Bueno, en esta respuesta que daba Denise a esta repregunta que yo le hacía, aparecieron ya varios puntos que vamos a ir desmenuzando, espero, más adelante. Volvemos con Pablo, su minuto de réplica, digamos. Volvamos sobre el tema de la eliminación de la garantía, ¿no? Bien, de la eliminación de la garantía. Hay estudios que hablan de cuál es el problema acá. No es solo el narcotráfico. Es el narcotráfico y el gran problema que trae aparejado, que son los homicidios. El aumento exponencial de los homicidios en este tipo de tarea específica que hace que, por ejemplo, un artículo que publicaba la propia Denise el 9 de octubre en La Diaria, de una investigación sobre evaluaciones de impacto de programas para bajar los homicidios en América Latina, hablaba de ciertas estrategias que tienen impacto positivo y otras que no. Estrategias en intervenciones policiales, como el patrullaje en áreas de alta incidencia de homicidios, como son estas donde hay narcotráfico, esa estrategia funciona. Estrategia de intervención y prevención social y policial, dice intervención policial en áreas de alta incidencia de homicidios, como es acá, que dice que es promisor, que no está comprobado que funcione, pero seguramente funcione. Y después dice, uno de los referentes en el estudio, ¿por qué nos matamos tanto en América Latina? Y dice, una de las grandes razones es la impunidad. ¿Cómo no vamos a decir que si hay impunidad si sé que de noche no te puedo tocar? Sé que de noche vos podés hacer lo que quieras, como de hecho pasa, se vende drogas, se hace cualquier cosa y yo no puedo entrar. Entonces, ese es uno de los grandes fundamentos que en este propio informe se dice que hay que atacar, la impunidad. Denise, ¿tu réplica también? Bueno, no podemos decir que tenemos impunidad siendo el 10º país del mundo con mayor cantidad de presos per cápita. Tenemos 4.4 de cada 1.000 uruguayos están presos, lo cual es un disparate a nivel internacional. Tenemos más de 16.000 personas privadas de libertad. La cuestión es que tenemos una selectividad en qué delitos se persiguen. Perseguimos delitos de poca monta, delitos mayoritariamente contra la propiedad. Empezamos a ver que determinadas poblaciones se empiezan a relacionar con los delitos de estupefacientes y eso nos genera algunas visiones que tenemos que empezar a investigar mucho más, como es el caso, por ejemplo, de la criminalidad de las mujeres. Ahora, no podemos decir que, por ejemplo, el microtráfico de drogas, las mujeres al frente de las bocas son las responsables de los niveles de homicidios que se manejan en Uruguay. Sin embargo, la mitad de las mujeres que están presas en Uruguay están presas por delitos de drogas. Son mayoritariamente las que en los barrios muchas veces llevan adelante lo que son las bocas de venta de drogas. Hay también, ya que citamos a un estudio de Emiliano Rogido, Ignacio Cano, que tiene que ver con que en realidad los homicidios tienen mucho más que ver con los conflictos interpersonales que con lo que tiene que ver con los delitos de estupefacientes, que se cuestionó muchísimo al observatorio cómo se calificaba, cómo se categorizaba la etiología de los homicidios. Entonces es una discusión y también es un dato que solo un poco más del 10% de los allanamientos tienen que ver con homicidios en Uruguay. Entonces no es el delito que se busca perseguir tampoco con los allanamientos, por eso volvemos a la discusión. Es hasta medio irrisorio que estemos discutiendo tan fuerte de una herramienta tan mínima a la hora de incidir en la seguridad. Vuelvo ahora sobre algo que quedó dicho en la primera intervención de Pablo, el contexto internacional. Quizás no sea necesario dedicarle demasiado tiempo, pero no quiero que quede al margen. Quienes defienden la iniciativa advierten que de los 193 países que integran Naciones Unidas, solo 4 no tienen habilitado el allanamiento nocturno en hogares. Cabo Verde, Mozambique, Guatemala y Uruguay. ¿Qué dice Denise a propósito de esta razón que se está invocando, ¿no? Ahí hay varias cuestiones a considerar. La primera, repetir la discusión de las garantías. Podríamos dar una discusión de las garantías nuevamente, de cómo Uruguay sigue de alguna manera poniendo arriba de la mesa las garantías y sobreponiendo las garantías a otras cuestiones. Y hay otra discusión que tiene mucho más que ver con no solo el para qué, sino también en cómo funciona en otros lugares del mundo. Porque nosotros podríamos decir, bueno, en el resto del mundo esto está establecido. Perfecto, ¿cómo funciona?
porque es un titular decir que en el resto de los países del mundo, menos estos países, no está establecido esta normativa. Bueno, ¿cómo funciona? Porque lo que vemos a nivel mundial, lo que vemos tanto en el norte como en particular en América Latina, y en América Latina lo vemos con la fuerte concentración de homicidios, que tenemos más homicidios que ningún otro continente en el mundo, que hay allanamientos nocturnos y eso no ha incidido en la baja del narcotráfico. No ha sido una herramienta que al narcotráfico los allanamientos nocturnos no le hacen ni cosquillas. Ahora veremos. Entonces, ¿por qué digo? Y vuelvo a decir, al narcotráfico, el real narcotráfico, el narcotráfico que domina los mercados, que domina las economías ilegales, que en otros lugares también tiene toda una cuestión de sistemas de pandillas alrededor y demás, y que acá en Uruguay se está generando con grupos semi-organizados, porque tampoco tenemos la criminalidad organizada de la forma que hay en otros países del mundo, y aún así con los allanamientos nocturnos no logran desbaratar este tipo de bandas. Tenemos que pensar, efectivamente, de nuevo, el para qué y si efectivamente esto es una medida que va a lograr hacer algo o no le va a hacer ni cosquillas. Y sí va a ser una cuestión que podemos ver que en los allanamientos ¿para qué son? Son más que nada para juntar pruebas, para reunir pruebas de investigaciones. ¿Qué dice la experiencia internacional a la que aludías? En una medida descartable se detienen personas, se hacen pequeñísimas incautaciones, pero lo que tiene que ver con los allanamientos nocturnos en las noches no se hacen ni las grandes incautaciones, ni las grandes detenciones, ni demás. Entonces hay que pensar de nuevo que estamos hablando de una herramienta muy mínima que puede ser discutida, yo no me niego a discutirla por fuera de un marco electoral. ¿Qué dice el doctor Caffarelli? Muy bien, yo lo que digo es que mismo en el plano interno del Uruguay ya han habido voces del lado del Frente Amplio, que es el gran opositor a este plebiscito. Por ejemplo, el director nacional de la Policía Carretera, ex director Guarteche, quien hablaba de este tema, y el propio Carrera y Vázquez, el hermano del presidente, lo acompañaron en su momento. El propio Mujica se expresó a favor de esta medida también. Los fiscales de corte, Díaz primero cuando estaba todavía en ejercicio Frente Amplio, después Gómez antes de irse, y la propia Mónica Ferrero, que tuvo mucho tiempo en estupefacientes, entonces conoce la problemática al dedillo, están a favor de esta medida. ¿Y por qué están a favor de esta medida? Porque realmente es una medida efectiva para la lucha, no solamente contra el narcotráfico, sino también contra otros delitos. Porque acá en Uruguay han pasado cosas que nos dejan en esa situación afuera de la casa que no puedo entrar, que el policía queda totalmente desguarnecido en una zona peligrosa, teniendo que estar en el perímetro, pudiendo sufrir ataques por estar en esa zona, pero no solamente en situaciones de narcotráfico. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquel caso de la niña Brisa, que fue secuestrada por un taxista, que el taxista finalmente la asesinó? Cuando van a encontrar y allanar la morada del taxista, era de noche y no pudieron entrar. Y la persona tuvo muchas horas para limpiar la evidencia de ese taxi donde ocurrió este crimen, y casi logra dejar sin evidencias a quienes estaban llevando la investigación. Y eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que por un hecho de estar esperando unas horas en casos debidamente justificados, porque acá no se está hablando que se le ocurre a la policía entrar, va y entra en cualquier lado. Es la policía que, con la inteligencia que hace, la investigación que hace, las nuevas tecnologías que tiene, que las mencionaremos más adelante, le pide al fiscal, porque tenemos un sistema hoy acusatorio que es el fiscal que lleva adelante la investigación. Es el fiscal que agarra la carpeta y que entiende que hay prueba suficiente como para ir a hacer un allanamiento para poder recabar más pruebas y terminar de agarrar a los delincuentes. Y es el juez, en tercer punto, un juez independiente a todo eso, el que termina dando esa autorización. Entonces, más garantista que esto, hay muy pocas cosas en Uruguay también para poder hacer. Y es un elemento que aparte va a tener que tener una ley, que ya hay hoy en la ley orgánica policial, pero va a tener que adaptarse al tema de los allanamientos para puntualmente en estos casos de los allanamientos nocturnos y dar las mayores garantías para el policía y para el ciudadano. Volveremos a eso enseguida, pero estábamos hablando de lo que pasa en el mundo, y Denise formulaba objeciones en cuanto a la validez de la experiencia internacional por los resultados, por lo que efectivamente ha ocurrido con los allanamientos nocturnos en otros países. Y bueno, miremos porque en Argentina, que es nuestro vecino y que nos llegan las noticias todos los días, tenemos todos los noticieros. ¿Alguien ha escuchado algo de que por un tema de allanamientos haya vulnerado los derechos de alguien? ¿Esa noticia ha llegado al Uruguay? No ha llegado nunca porque no ocurre. Es una cosa totalmente cotidiana que ya está naturalizada en un país como la Argentina, que es casi que igual al nuestro en cuanto a la idiosincrasia, y que tiene el mismo sistema acusatorio ahora que tenemos sistema acusatorio acá también, y que funciona y tiene las mismas garantías casi de las que vamos a tener aquí, y no hay ningún problema con el tema de los allanamientos nocturnos porque es una herramienta más que utiliza la policía para casos que así lo meritan. Entonces, si nuestro vecino en la Argentina, que lo vemos todos los días, no tiene problemas, si
La gran mayoría de los países del mundo lo realizan y no viene ninguna denuncia en ese sentido, que es lo que se tiene el miedo o de que puede llegar a pasar. No, porque con todas las garantías que se le da al sistema, no hay necesidad de tener ese miedo. El único que tiene miedo a esta papeleta es el delincuente, no es el ciudadano de a pie. Esa es la política del miedo. Decir que el delincuente es quien tiene miedo. El delincuente no tiene miedo. El delincuente lo que está haciendo es pensando cómo se va a armar para responder. Porque si las claves de la política de seguridad están montadas en una cuestión de guerra, van a responder. Y van a responder llevándose puesto a más de uno. El problema no va a ser mayoritariamente los lugares allanados, que pueden haberlo. El problema va a ser fuertemente sobre quienes vayan a trabajar en eso, que además pueden fortalecer su trabajo haciendo inteligencia. Pablo traía el caso de Brisa. El caso de Brisa es un claro caso de que el allanamiento nocturno no iba a cambiar absolutamente nada, porque la persona fue condenada a 45 años, de 30 años más 15 años de medidas de seguridad y se mató en la cárcel. Es un caso tan excepcional el que se podría haber perdido pruebas que tenemos un nombre de un caso, y es el nombre de una víctima, que no tiene nada que ver con el argumento que se está llevando adelante, que tiene que ver con el combate al microtráfico. Y se dice directamente que es para el combate del microtráfico. Esto, y además, si ponemos a Argentina, Argentina es un país que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Tiene 60.000 privados de libertad cuando son 40 millones. Nosotros tenemos 16.000 cuando somos 3 millones. En Argentina la policía mata a una persona por día con estos casos de gatillo fácil. Yo no quisiera, y no quisieran los argentinos tampoco que estudian esto, que Uruguay se compare con Argentina, que Uruguay es un país muchísimo más garantista, con otro tipo de problemas de seguridad, y Uruguay podría llegar a compararse efectivamente con, por ejemplo, algunos barrios de Rosario. Ahí sí podemos hablar. No podemos hablar de países... Uruguay tiene mucha esa cuestión de querer compararse con los países de Europa cuando no tiene nada que ver con la idiosincrasia de los países de Europa. Quiere intentar compararse de alguna manera con determinados sectores que no son los que le son similares a nivel mundial. Pablo. Yo lo que creo es que sí, que Argentina es comparable con Uruguay en cuanto a que la herramienta no genera ruido ni genera vulneraciones a los derechos de las personas, que es lo que acá se está analizando. Es si la herramienta es efectiva para la utilización de narcotráfico o cualquier otra situación que así lo merite, que el juez entienda pertinente. Tenemos entre 1.000 y 2.000 allanamientos por año, en el día y en la noche, de los que hay habilitados. ¿Cuántos allanamientos nocturnos se piensa que vamos a poder hacer de esto? No muchos, quizás contados con los dedos de la mano, y van a ser justamente para los casos totalmente fundamentados. Y se va a estar velando por la seguridad tanto del policía como de las personas que estén en esos lugares. Y esas personas, yo no comparto decir, esto es una política de miedo y hay hablar del miedo que nos va a dar que se arme contra nosotros y que se genera represalia. No, acá lo que se está queriendo hacer es correr al narcotráfico, pero no correrlo de barrio, correrlo de nuestro país. No se quiere tener más esta situación porque esta situación genera dineros ilícitos, muchos. Ese dinero ilícito mucho genera esas posibilidades de arma, posibilidades de estrategias, posibilidades, etcétera. Genera mucha violencia y genera entonces mayores homicidios y disriega en nuestra sociedad una problemática mayúscula. Entonces hay que irla atacando, pero no únicamente con esto. Esto es una herramienta dentro de un combo de herramientas que atacan este problema. Por ejemplo, ella decía, Denise, hoy, el narcotráfico a gran escala. En el narcotráfico a gran escala, por muchos años tuvimos un escáner solo en el puerto que aparte ni funcionaba muchas veces, y hoy se compraron 3 de última generación que funcionan y muy bien y que escanean mucho mejor y que se va a poder escanear la gran mayor parte de las mercaderías que salen del país y que entran. Bueno, eso es atacar también el narcotráfico a gran escala, porque las diferentes herramientas, hoy estamos hablando de una puntual, atacan diferentes partes del problema y tenemos que ver el problema en su conjunto. No podemos estar mirando siempre una punta del pelo del gato, porque si no nunca lo vamos a llegar a ver todo. Hemos avanzado en una parte del punteo que tenemos previsto para este debate a propósito del plebiscito en el que el 27 de octubre se resolverá sobre esta iniciativa de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares. Está con nosotros por la negativa Denise Legrand, por el sí Pablo Caffarelli. Ya volvemos, enseguida continuamos. El 27 de octubre, junto con elecciones nacionales, se va a someter a votación 2 reformas constitucionales. Una de ellas es la que nos ocupa hoy. La reforma que habilita los allanamientos nocturnos en hogares.
después de una serie de entrevistas, bueno, y también discusiones en la tertulia sobre esta cuestión. Hoy lo que les proponemos como culminación de todo este abordaje es un debate. Nos están acompañando Denise Legrand, coordinadora de Nada Crece a la Sombra, pero además, en este asunto en particular, representante de quienes se oponen a esta iniciativa, y Pablo Caffarelli, abogado, asesor del Partido Nacional, que promueve el sí. Antes de seguir, yo les comentaba, hay cantidad de mensajes de los oyentes y alguno creo que sería bueno que incorporáramos. Juan, por ejemplo, dice: tengo una boca de drogas en la esquina de mi casa, lo sabe todo el barrio. Se hace posible la intervención policial durante el día porque está pegada a una escuela. De noche la boca es una pasarela de gente, entran y salen como si fuese un centro comercial. ¿Qué dice Denise sobre una situación como esta? Creo que ahí claramente está faltando inteligencia de la intervención de la policía. O sea, vemos lo que plantea el oyente es algo que lo vemos permanentemente, ¿no? Creo que todos los que vivimos en determinados barrios sabemos dónde están las bocas de venta de drogas, sabemos que en gran medida la policía lo sabe y no hay estrategias vertidas a cómo eliminarlas, y vemos también cómo esas personas entran y salen de la cárcel muchas veces y vuelven a atender su comercio, o vemos muchas veces también cómo las distintas personas de la familia empiezan a atender ese comercio, ¿no? Cuando el hombre es privado de libertad, empieza la mujer, luego los hijos adolescentes. Esta cuestión que hace que haya todo un núcleo de criminalidad que no se aborda porque tampoco llega ninguna otra institución a golpear la puerta desde otro lugar y decir, bueno, acá está pasando algo. Ahí está faltando inteligencia policial, porque por supuesto que se debería poder, ojo, no tiene por qué ser el allanamiento la herramienta para desbaratar esa boca. Hay otras herramientas, o también se debería poder desbaratar las bocas de los barrios, que son bocas de pequeña monta que generan muchísima incomodidad en los barrios porque roban los autos alrededor, porque las personas, hay mucha gente en situación de calle durmiendo alrededor también, y eso genera inseguridad. Pablo, a propósito de este planteo del oyente, Denise de hecho planteaba una alternativa al allanamiento nocturno, otra forma de manejar el caso de una boca como esta. La problemática es que en este tipo de casos, justamente la actividad ilícita la hacen a propósito de noche, sabiendo de la ventana de tiempo que tienen de impunidad, como decíamos hoy, o otras cosas que se manejaban en el estudio que presentó Denise en la diaria, de por qué nos matamos tanto, que es potenciar a los grupos criminales, potenciar el narcotráfico muy violento. Al no atacar en cierta ventana muy grande de tiempo, que en el invierno es mucho más grande que en el verano, porque es mayor la duración del periodo sin sol, le estamos dando una ventana de tiempo de que ellos ahí hagan lo que quieran, un libertinaje total, hagan lo que se les antoja. Entonces, no poder ir a atender esta situación, que en este caso puntual está encima al lado de una escuela, por lo tanto, si voy de día, el riesgo de todos los chiquilines que están ahí al lado, en el caso de haber balas, etcétera, es imposible poder meterte de día. Entonces, tienes que ser sí o sí en la noche, y al ser en la noche, tenemos la problemática de que no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Tenemos que tener una herramienta, como decíamos hoy, con todas las garantías de 3 personas que me tienen que pedir para utilizarla: el policía, el fiscal y el juez, que van a decir aparte cómo la debe usar, porque el juez incluso nos puede dar instrucciones de cómo hacerlo en el caso puntual. Otro mensaje, en este caso, cuestionando lo que planteaba Pablo hace un rato sobre la experiencia internacional y en particular la argentina. Dice este oyente: parece que nunca hubieran visto el programa Policías en Acción. La cantidad de veces que mostraron cómo se equivocaron en allanamientos nocturnos. Algo tremendo. Bueno, yo no sé el programa Policía que está diciendo él, pero yo sé que no me ha llegado a ninguna situación y yo persigo y he visto la experiencia argentina y no he visto casos mayúsculos de yerros o errarle en cuestiones de definir allanamientos. Ojo que siempre que actúa la persona, el ser humano, siempre estamos en la posibilidad de que haya un error. Pero en este caso no es una persona sola la que decide, que sería problemático, por ejemplo, darle la potestad al Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior muchas veces ni sabe la realidad del lugar donde estamos. Por ejemplo, un allanamiento tiene que hacerse en Salto. Acá le estamos dando la potestad a el comisario de Salto, que está ahí con los funcionarios de a pie de Salto, que conocen la realidad, que le van a pedir al fiscal de Salto la posibilidad, y es el juez de Salto el que lo va a resolver. Son todas personas que, aparte de que son del lugar,
son 3 distintas y son 3 que tienen diferentes visiones como para no equivocarnos. Entonces la herramienta acá en Uruguay va a tener las garantías necesarias para que no haya errores o minimizarlos al mínimo posible. Denise, vamos a este punto. Justamente, sigamos por acá, que era uno de los temas que teníamos que discutir. La preocupación que se ha planteado por la posibilidad de que al habilitar allanamientos nocturnos se instalen riesgos. Se esté descuidando lo que puede ocurrir cuando se ingresa por la fuerza en un hogar en horas de la noche, digamos, los peligros que pueden darse tanto para los policías que llevan adelante el operativo como sobre todo para los habitantes de la casa, especialmente niños. Pablo exponía recién cómo se manejaría esto, las garantías que habría, todas las precauciones que se pondrían en marcha, más allá de que está pendiente a su vez la reglamentación, ¿no? Sí, bueno, ahí me quedo con una cuestión que traía Pablo. Primero, en el primer bloque decía que eran, de alguna manera, herramientas que eran controladas, que no veíamos mayores sucesos alrededor de eso, y ahora cuando se trae el ejemplo de la escuela, hablaba de balas. Bueno, estamos hablando de la misma herramienta, pero llevada desde 2 lugares distintos, desde un lugar por un lado como muy inocente y desde el otro lugar muy agresivo. Entonces, ¿cuál es el allanamiento del que estamos hablando? ¿Cuál es el tipo? Y ahí volvemos a lo mismo. El allanamiento es una herramienta que se usa para la incautación, para la recolección de pruebas, para otras cuestiones. No es necesariamente una herramienta para la persecución del delito, cuando la persecución del delito implica inteligencia. Vuelvo a esta cuestión, si no se puede allanar una boca que queda al lado de la escuela porque no hay la suficiente inteligencia y coordinación interinstitucional para que esa escuela, por ejemplo, suspenda momentáneamente las actividades por determinado momento, que cuide a esos niños. Y nosotros no podemos cuidar a los niños que están al lado de una escuela. ¿Cómo queremos que están en una escuela? ¿Cómo queremos cuidar de alguna manera a los barrios que van a ser allanados? Porque vamos a ver 1, 2, 3 quizá allanamientos que pueden ser en el Cordón, en el Parque Rodó, y nos van a llegar como noticia de alguna manera, y después van a haber una gran cantidad de allanamientos que van a ser en viviendas mucho más precarias, en viviendas que no son tan fácilmente identificables y que sí hemos visto muchas noticias que se han confundido a la hora del ingreso. Y la cuestión de las garantías, vuelvo a decir que quienes ponen el cuerpo son los policías, también las personas que van a ser allanadas. Y más allá de, obviamente, la tecnología que se ha comprado en los últimos 20 años, por decir algo, o los últimos 10 años, si queremos ser como más sensatos en lo que tiene que ver con la inversión en tecnología, en los últimos 10 años, y lo que comprará el próximo Ministerio del Interior, que va a estar dotado de un fuerte presupuesto, aún no alcanza para proteger la vida de los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que van a poner el cuerpo, que van a estar más allá que tú le pongas un chaleco antibala, un casco, lo que sea, no van a estar con las garantías suficientes. Y me quedo con una cuestión más. A mí me preocupa muchísimo bajar la responsabilidad al lugar de los comisarios. Los comisarios, cuando el poder de la policía no está en los máximos oficiales a cargo, en los máximos comandantes a cargo, y están los comisarios, que es una jerarquía mucho más baja dentro de la policía, que falta el comisario mayor y el comisario general, ahí entran a correr muchísimas cuestiones de corrupción que las hemos visto y que los allanamientos nocturnos también las pueden despertar, porque de noche no funciona ni la Fiscalía ni el Poder Judicial. Estábamos en el plano de los riesgos, ahora Denise ingresa incluso en otro problema posible, en otra objeción, pero sobre los riesgos en sí. Bueno, hoy el riesgos en sí para los policías son prácticamente nulos con todo el equipamiento que se está comprando y se proyecta a comprar. Tenemos 19.000 chalecos para la fuerza efectiva y 18.000 son los que usa Israel en la guerra que está viendo hoy, de tecnología de punta. Se compraron visores nocturnos que hacen que la visión del policía sea la misma de noche que la que tiene de día. Se tienen drones, se tiene herramientas para poder pinchar llamadas y ver lo que están hablando las personas dentro de las casas que se va a entrar. Se tiene elementos para una vigilancia de manera electrónica y con inteligencia artificial para saber exactamente dónde están las personas, qué están haciendo, para saber por dónde entrar, cuándo entrar, para hacer todo el operativo en minutos, que es como tienen que ser estas cosas. Estas cosas tienen que ser sorpresivas en minutos para que tomarlos por sorpresa y que no haya justamente lo que decía Denis hoy y que yo mencioné puede haber una bala, no una bala del lado policial, una bala quizás de los que están dentro, que son los violentos, que son los que hay que controlar. Por eso hay que controlarlos rápidamente y con la tecnología. Si entiendo bien, la tecnología disponible, el equipamiento disponible, hacen que estos temores por los riesgos
no sé si desaparezcan, pero se reduzcan al mínimo. Se reducen al mínimo y aparte también hay garantías para el usuario, porque Bueno, van con a una eso cámara iba, ¿no? GoPro A eso iba. que firma todo y no se puede borrar, ¿eh? A eso iba. No es obligatorio A eso iba. en la ley. A eso No, iba. no está hecha la Es ley todavía. voluntaria. No está hecha la ley todavía Sí, para el allanamiento regiría nocturno, la que vamos a hacer reglamentación actual. una vez Regiría la aprobado. reglamentación Pero, actual a a ver, partir del 28 de octubre. Todos esos ejemplos de lo que permite el equipamiento, sobre todo parecían dar tranquilidad al funcionario policial, a los funcionarios policiales. Pero también dan tranquilidad a quienes viven en la casa y no tienen nada que ver con la actividad ilícita. Y bueno, ahí viene la utilización de las cámaras, ella me dice, no son obligatorias, pero se utilizan en todos los procedimientos de riesgo, como podrían ser esto, ya las están utilizando. De hecho, a principios de esta gestión hubo, por ejemplo, una denuncia de una persona en la calle que decía que había sido vulnerada sus derechos, maltratada. Se vieron las cámaras y resulta que él había, digamos, incitado al policía y el policía no actuó de manera incorrecta, simplemente lo redujo. Y acá vas a tener las cámaras también para ver qué es lo que pasa en ese operativo, cómo se lleva a cabo. Con la cámara, en todo caso, se tiene la verificación a posteriori. La pregunta apunta a saber cómo se evita cometer un error. Ahí es con la Por inteligencia ejemplo, previa. Concretamente, si en la casa hay niños o no. Bien, ahí es lo que hablábamos al principio. Con Sí. todas las herramientas tecnológicas que se tiene para saber exactamente dónde están las personas y qué están haciendo en el momento que se va a ingresar, saber si hay niños, dónde están los niños, si están durmiendo, si están en el cuarto, si están allá, si están acá. Eso también se puede saber sin haber entrado todavía. Las herramientas están y hay un intercambio hoy que se está fomentando de la Policía Nacional con la DEA y con las grandes organizaciones internacionales justamente para recibir las buenas prácticas internacionales de las mayores garantías para las personas que están dentro de la casa. Denise. Yo no sé si ustedes probaron alguna vez un visor nocturno. No es lo mismo que ver de día. No se parece en nada que ver de día. Los visores nocturnos permiten una determinada visión parcial que no se parece en nada a lo que tiene que ver la luz solar o lo que tiene que ver todo lo que es el alrededor de que sea de día. No solamente por el interior de las casas, sino el exterior de las casas. Y me llama mucho la atención también el decir que sabemos efectivamente lo que pasa dentro de las viviendas como para poder actuar. ¿Y por qué no actúan ahora? O sea, ¿por qué hay oyentes escribiendo que tienen bocas que seguro ya denunciaron, que seguro generan muchísima molestia en los barrios y tenemos una policía que no está actuando? Entonces, me llama muchísimo la atención. También Pablo traía la cuestión de los chalecos antibalas. En Uruguay hubo durante muchísimo tiempo 15.000 chalecos vencidos. Los chalecos se vencen cada 5 años. Hay que renovarlos, hay que hacer compras. Eso lleva una burocracia que lamentablemente llevó a que en Uruguay hubiera durante un montón de tiempo 15.000 chalecos vencidos, de los cuales estaban, por ejemplo, entre los vencidos los de la Guardia Republicana, que es la principal fuerza operativa que tenemos en el país. Entonces, llama mucho la atención que hablamos de equipamiento, que hablamos de determinadas cuestiones que realmente no las vemos en el día a día, pero que además, más allá de eso, sigue habiendo un riesgo, porque siempre hay un riesgo en los procedimientos violentos, no solamente para los policías, sino para las personas que están dentro de los lugares. Y hay un protocolo de los allanamientos que tiene que ver con la presencia de niñas y niños que no se aplica. Y la reglamentación vigente, que es la reglamentación que entraría en vigencia el día después de la posible aprobación de esto, si se aprueba, no establece que es una obligatoriedad la filmación, establece que se puede filmar por distintos medios tecnológicos. Y ahí traigo también lo que tú decías, Emiliano, que es una cuestión a posteriori y es una cuestión también que es muy cuestionable la cadena de custodia de esa grabación, porque esa grabación va a estar en manos de la policía sin que durante toda la noche también medie otra autoridad judicial. Pablo. Los chalecos podrían estar vencidos antes, pero ahora estos 18.000 chalecos que hablé recién están recién comprados, por lo tanto están totalmente vigentes. La tecnología que está implementando el Ministerio del Interior va en total ascenso. En marzo del 2020 había 6.000 cámaras de vigilancia, hoy hay 14.000 cámaras de vigilancia y ya está la licitación para llegar a las 20.000 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial y previsión de movimientos y alertas para los policías. Se inauguró y refaccionaron 166 comisarías, subcomisarías y destacamentos, reforzando lo que se estaba viniendo abajo, digamos, por la política que había, y se logró desde la vuelta a la democracia
el descenso en los grandes delitos en el país. En las rapiñas bajó un 24,1%, en hurtos 6,7%, respecto al año pasado siempre había en toda la gestión 57%. Pero ¿qué pasa? Seguimos teniendo el problema con los homicidios, que es el problema acá puntual para los allanamientos. Pero acá estábamos discutiendo sobre el equipamiento. El equipamiento que tiene o no tiene la policía que va a tener que llevar a cabo este tipo de operaciones. Los chalecos están nuevos y flamantes, son la calidad que usa Israel en la guerra, y la visión nocturna, no sé cuál habrá probado Denis, pero la visión nocturna de punta que se compró acá es como de día, es lo mismo. Pero lo que está diciendo Pablo entonces es que hay novedades en esta materia, como que hay un equipamiento reciente y más compras previstas para la posibilidad de que el allanamiento nocturno quede habilitado. Y sí, exacto, drones para poder tener una visión y sin tener que estar el funcionario en presente de toda la zona y el perímetro, elementos de electrónicos para saber exactamente dentro de la casa lo que está pasando. Y ella decía, y si ya sabemos las situaciones, ¿por qué no nos metemos ahora? Como pero a ver, para terminar, sí. Ese equipamiento va a estar disponible en todo el país, porque los allanamientos nocturnos pueden ser necesarios acá. Sí, claro, va a estar disponible en todo el país. Y lo que hablábamos hoy, tenemos ya 2.000 allanamientos, ella dice, no están haciendo nada, ¿no? 2.000 allanamientos por año, que se hacen en los momentos que hoy la ley permite, de día o de noche, pero en los lugares habilitados. Y con todas estas herramientas se van a poder hacer algunos también de noche en estas circunstancias. Cerramos este capítulo. Bueno, varias cosas. Me gustaría ver los pliegos de esos llamados a los cuales se compró tanta tecnología para algo que no está aprobado y para algo que va a ser absolutamente marginal dentro del sistema. Porque si estamos invirtiendo esos miles y miles de dólares en algo que no está aprobado, pero que además no va a generar un impacto en la seguridad, me llama muchísimo la atención. También hay una cuestión que no se evalúa, volvemos a la cuestión mundial, no se evalúa en ningún lugar del mundo, por ejemplo, el impacto de las cámaras de videovigilancia. No se evalúa, porque es algo que los gobiernos, hay un acuerdo a nivel mundial de que las cámaras de videovigilancia transmiten una sensación de seguridad a las personas, salen carísimas, pero no hay una evaluación que conecte, que nos diga cómo funcionan ese tipo de cosas. Y ahí... ¿No nos estamos yendo por una rama ahí? A ver. No, porque es parte de lo mismo, es parte del uso de la tecnología en respuesta a procesos que son humanos. Uno dice, bueno, si yo me lleno de tecnología, esto deja de ser un riesgo. No, sigue siendo entrar a una casa de noche, sigue siendo que haya policías que ponen en riesgo sus vidas para entrar a una casa de noche, sigue habiendo una cuestión que es problemática, que tiene que ver con que hacemos políticas de seguridad sin evaluarlas. Generamos políticas de seguridad de altísimo costo sin evaluarlas. Entonces, también cuando vemos lo que se traduce en, no son los delitos, sino las cifras de las denuncias de los delitos, vemos una porción muy pequeña. No estamos viendo, por ejemplo, los delitos de estupefacientes, las lesiones graves, que son las que están muchas veces asociadas a los delitos de estupefacientes, como por ejemplo son los tiros en las piernas, los tiros disuasorios o de advertencia. Entonces, no podemos decir de ninguna manera que en Uruguay los delitos bajan, porque en realidad lo que tenemos es una cifra muy pequeña de determinados delitos seleccionados que no nos muestran la criminalidad en los barrios, que no nos muestran la criminalidad que atraviesan muchas veces las personas, que muchas veces ni siquiera llegan a los lugares de denuncia. Enseguida, después de esta pausa, venimos con las conclusiones finales de este debate a propósito de uno de los plebiscitos, el que pondrá a consideración de la población la iniciativa de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares. Llegamos al final de este debate a propósito de habilitar o no los allanamientos nocturnos en hogares, esta cuestión que va a definirse el 27 de octubre junto con las elecciones nacionales. Les recuerdo que están con nosotros Pablo Caffarelli, abogado, asesor del Partido Nacional, a favor del sí a esa papeleta, a esa iniciativa de reforma constitucional, y Denise Legrand, licenciada en Gestión Cultural, comunicadora, que impulsa el no, entre comillas, ¿no? Porque no hay una papeleta del no, impulsa no votar, no poner esa papeleta en la urna el 27. Llegando al final, decía, estamos casi en los últimos minutos. La pregunta que podría plantearles es esta, es una pregunta con dos caras, para uno o para el otro. Supongamos, Pablo, que no se habilitan los allanamientos nocturnos, que el resultado del 27 de octubre no alcanza el 50% que exige la Constitución. ¿Qué va a pasar con la seguridad en el combate al narcotráfico? Bueno, sin duda que va a ser una piedra en el zapato, como de hecho ya la es. Esta reforma se planteó antes, pero de otra manera, con otras herramientas, la presión, digamos, perpetua y otras cosas que
quizás fueron demasiado... se quería hacer mucho y no se pudo. Tú estás hablando de la reforma constitucional Vivir sin Miedo que impulsó Jorge Larrañaga. Y que no tuvo andamiento. Y que no tuvo la mayoría necesaria. Incluía este punto, pero incluía otros también, a eso ibas. Incluía otros también. Entonces, claro, fue demasiado ambicioso. ¿Y qué pasa? Si hoy hubiéramos tenido esa herramienta, quizás los números en seguridad y más que nada en homicidios podrían ser otros. Si no aprobamos esta herramienta ahora, que es mucho más básica, estamos hablando solamente del allanamiento nocturno, que es puntualmente un tema que afecta, sí, el narcotráfico, como ya hablamos, afecta también otros, nos quedamos sin una herramienta fundamental y sigue dejando al libre albedrío a los narcotraficantes o a las personas que hacen delitos, sabiendo que de noche hay impunidad total, que de noche no se puede entrar. Entonces, nos dejaría en una situación de tener que trabajar mucho más en todo lo otro que ya está previsto, creación de un grupo especial en conjunto contra el crimen organizado. Se va a adoptar el modelo antimafia de las fuerzas utilizado por Italia, lo cual tiene todo un proceso preventivo y de investigación muy sofisticado, que es la idea de utilizar con esto, y una reglamentación que dé todas las garantías y que establezca especialmente el caso de los niños, como ya establece la que tenemos hoy, pero en este caso puntual, en la noche, niños que van a estar dormidos, ¿no? Hay que ver si están junto con los narcotraficantes o fuera, hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero si no tenemos la herramienta, no podemos ni pensar en eso. Tenemos que ir en el día, y en el día ellos ya saben que no tienen que estar. Ya se fueron las evidencias, se fueron las drogas, no hay más nada. Entonces hace mucho más difícil la investigación y la persecución de este tipo de problemas. A ver, Denise, la misma pregunta, porque después tengo otra para hacerles que es como simétrica, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si no se aprueba la habilitación de los allanamientos nocturnos desde tu punto de vista? Si no se aprueba, lo mismo que sigue sucediendo, que menos de 3 de cada 10 allanamientos se usan para la persecución de los delitos de estupefacientes. A donde voy es a que desde el punto de vista de tus argumentos, desde el punto de vista de las garantías, de la preservación de un derecho, etcétera, obviamente habría satisfacción de quienes están por la negativa. Ahora, en cuanto a lo que implicaría desde el punto de vista de la seguridad pública y del combate al narcotráfico... En realidad no tiene una incidencia directa, porque es una herramienta más, y es una herramienta muy mínima para, como decíamos, para la recabación de pruebas, para la incautación de pequeñas cantidades. Hay otras herramientas, otras estrategias de la inteligencia que son las que realmente hacen a la cuestión de la persecución del narcotráfico. Y, por ejemplo, la cuestión de un delito directamente ligado al narcotráfico que tiene que ver con el lavado de activos, solo 0.3% de los allanamientos tienen que ver con los delitos de lavado de activos, y ahí el abogado Juan Cereta decía que es llamativo justamente porque los allanamientos son para recabar las pruebas, ¿no? Se pueden juntar discos duros, información, balances, etcétera, etcétera, que nos podrían demostrar realmente quién está atrás de esos delitos de drogas. Y eso no se está utilizando. Entonces, ¿cuál va a ser el golpe al narcotráfico? Y no va a haber un golpe al narcotráfico como no lo hay hoy con los allanamientos, y por el otro lado, si se aprueba, hay que trabajar en una reglamentación, como bien decía Pablo, lo más garantista posible, y que va a ser excepcional. Es importante eso, va a ser un uso muy excepcional de la herramienta. Voy a la otra pregunta, también a Denise en este caso, después se la pregunta a Pablo, pero si se aprueba, si efectivamente sale la habilitación de los allanamientos nocturnos, quienes se han opuesto, quienes se están oponiendo, ¿qué actitud tendrán? ¿Qué herramientas tendrán? Yo creo que no hay una organización de los movimientos sociales detrás de esta estrategia en contra de los allanamientos nocturnos, como tampoco, y ahí creo que es un reclamo que la sociedad civil debe llevarla hace muchísimos años, después de cada plebiscito asociado a la inseguridad, como fue el plebiscito contra la baja de la edad de imputabilidad, como fue la campaña contra Vivir sin Miedo, no hubo un movimiento social que en masa trabajara por estos temas, y eso es una debilidad. Es una debilidad también que los políticos propongan en tiempos electorales que estas cuestiones se discutan. Entonces, creo que hay una debilidad de la masa social, pero también hay una debilidad de los tomadores de decisión que vienen a decir en épocas electorales vamos a discutir de esto, cuando en realidad la academia va por otros lados, la profesionalización de la policía va por otros lados, y no llegamos a dar una discusión seria sobre seguridad. Pero quiero decir, si la papeleta se aprueba, la reglamentación va a ser un tema obviamente importante en el debate posterior.
allí no se pueden obtener las tranquilidades, las garantías. Yo creo que la reglamentación de los allanamientos es garantista actualmente. O sea, de hecho, ocurren los allanamientos, hay 2.000 allanamientos al año y hay una reglamentación garantista. Hay que cambiar determinadas cuestiones, como decíamos hoy, en vez de decir se puede registrar por se debe registrar en una cámara GoPro, por ejemplo. Pero nosotros decimos, eso también es a posteriori. O podemos decir, bueno, se va a reglamentar como ya está reglamentado que hay un protocolo de actuación para niños y adolescentes cuando están en el hogar. Eso no se aplica. ¿Cómo se va a aplicar? La reglamentación no es una época tampoco muy promisoria para una herramienta tan ¿cómo decirlo? Tan limitada, porque es una herramienta muy limitada que nos está llevando a una discusión que va mucho más allá y nos está negando la discusión, que es la discusión real sobre seguridad e impacto al narcotráfico, que hay que tenerla. Entonces, si se aprueba, Pablo. Si se aprueba, no va a pasar nada, la herramienta va a ser aceptada, porque ¿qué pasa? Casi todos los partidos que componen la masa política están de acuerdo, y el único que se expresó no de acuerdo es el Frente Amplio, pero en la exposición de motivos de por qué no está de acuerdo el Frente Amplio, lo único que dice es que no le gusta que sea en este momento electoral que lo haga, pero no es que no esté de acuerdo con la herramienta en sí. O sea, en realidad están de acuerdo. O sea que la herramienta, si se aprueba, va a tener andamiaje, se va a hacer la reglamentación. Y Denis dice, de los allanamientos que hay muy pocos son por tema narcotráfico o temas de gran capital. Sí, son muy pocos justamente porque de noche eliminan toda la evidencia, sacan todo y en el día después no queda nada. Entonces, ¿de qué vale la pena? La gente no termina el día a las 7 de la noche. Quienes cometen delitos... La gente delitos, no, los narcotraficantes sí. Yo trabajo hace 10 años con personas que cometen delitos dentro de la cárcel, y realmente la rutina de vida no es que a las 7 vos te cambiás la ropa, dejás de ser un delincuente. Vos sos delincuente 24/7. Y sos delincuente de día y no te preocupás en el día a día. Ellos saben, como decía en el mensaje al lado de la escuela, y demás. Que en cierta hora se les termina, y no es que lo hagan exactamente cuando va a salir el sol, un poco antes, ya se va, se elimina todo, y muchas veces la casa no es la casa que yo veo acá en Convención y San José, un lugar así que veo la casa de afuera, me quedo y estoy en la calle. No, muchas veces son eso que hablaba Denis hoy, que en este caso se utilizan mucho, que son todo casitas metidas que se mete para adentro y se arma como un laberinto que no se sabe para qué lado es cada cosa, para qué lado es cada otra. Entonces, en ese laberinto hay maneras de escapar y meterse y salir. De hecho, también, como hay capital, hay posibilidades que de repente uno no se imagina, de hacer túneles, de hacer escondites, de hacer cosas que de repente dice, ay no, eso en Uruguay no pasa. Sí, en Uruguay sí pasa, porque así, de esa manera, como pasan esas cosas, después llegan contenedores de droga que van de Uruguay a Europa. Así como ocurren esas cosas y están esos capitales, en México, la frontera con Estados Unidos, la más protegida del mundo, hacen unos túneles espectaculares con aire acondicionado incluso, porque es en el desierto, para pasar la droga y que entre a Estados Unidos nada más y nada menos. Porque las grandes drogas, como la cocaína, los mercados que las consumen son las grandes potencias, Estados Unidos y Europa. Sí. Entonces, bueno, básicamente estamos muy la lejos herramienta, en la precariedad si del se microtráfico aprueba, en Uruguay, de ese tipo va a de tener estrategias. andamiaje, porque en realidad nadie está totalmente en desacuerdo con esto, ni siquiera el Frente Amplio. Lo único que está en desacuerdo es que sea en este momento que se discute. Y lo que ustedes ofrecen es la reglamentación. Hacemos una reglamentación garantista, que de hecho siempre se dijo que se va a hacer de esa manera, desde que se aprobó en el Parlamento, se dijo que se va a hacer una reglamentación muy garantista en este sentido, y que va a salvaguardar los derechos del policía y del ciudadano. No tenemos un delito bastante más precario en Uruguay, que ni siquiera llegan a ser de grupos organizados, sino son grupos semi-organizados, son estructuras familiares. El apunte contra las bocas de microtráfico, la pobreza y la marginalidad se puede ver de afuera, de adentro y demás. Y si fuera efectivamente así, que a las 7 de la tarde se termina y salen de los lugares, también se pueden captar afuera, se pueden detener afuera, se pueden detener en flagrancia de otros delitos, se pueden detener porque las personas circulan, no son como cucarachas que van por las cañerías. Son personas que viven, que habitan, que comen, que tienen hijos, que llevan a sus hijos a la escuela, o sea, hay personas que llevan su vida adelante, y además también quienes generan los delitos económicos más importantes y que respaldan al narcotráfico son quienes tienen muchas veces las vidas más prolijas vistas desde afuera. Entonces hay que ver a qué se apunta con este tipo de políticas, que parecería ser que entonces se apunta a la persecución de la marginalidad y la pobreza, que genera muchísimos delitos conexos, que son los que molestan, pero son también los que hoy llenan las cárceles. Entonces no podemos decir que hay impunidad en ese tipo de delitos, porque hay una inmensa masa de uruguayos pobres y uruguayas pobres que están privados de libertad. Sí, y el debate acá renacería, empezaría de vuelta. 10 segundos, Pablo, no sé. No, nada, digo, es esperable de Denis con la visión que tiene, que es muy respetable, de casi que
colorear de forma rosada a los delincuentes, pero hay veces que no hay manera. Es como en el ¿Vamos tránsito. a terminar así? Es como en el tránsito. Qué burdo terminar así, la por persona favor. que de repente pasa una luz en roja y le viene la multa, la paga y no lo hace más. Pero hay personas que lo hacen todo el tiempo, pero no le importa que le venga la multa, no le importa que le lleven la multa porque no paga nada. Yo trabajando hace 10 años Y en la así no se cárcel, puede. el día que me vean colorear de rosa algún delincuente, me avisan y me empiezo a dedicar a otra cosa porque no es el objetivo de mi trabajo. Denise Legrand, Pablo Caffarelli, gracias a ambos por acompañarnos en este debate hoy a propósito del plebiscito sobre habilitar o no allanamientos nocturnos en hogares. Quedamos a la espera del resultado después. Seguramente volveremos a charlar con ustedes. ¿Les Muchísimas parece? gracias. Muchas gracias. Encantado de haber sido. Bueno, estamos pasados de la hora. Vamos cerrando por acá nuestra transmisión en conjunto con Océano FM 93.9. Sí, allá llega Somos Música. Y acá nosotros vamos camino a la tertulia de este viernes, que es un poco especial.